Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Muy buenos días. Otra vez en La Otra Cara. Si quieren seguirnos en Twitter, es @laotracara921. Yo soy Rosario Moreno, periodista, y hoy estamos con un tremendo invitado, Mauricio Rojas, doctor en Historia Económica, profesor asociado de la Universidad de Lund, Suecia, y de la Universidad del Desarrollo, y ex miembro del Parlamento en Suecia. También ex ministro de las Culturas de Chile, y escritor. Ha escrito muchos libros. Muy buenos días o buenas tardes allá en Suecia, Mauricio. Buenas tardes acá. Hola, Rosario. Un gusto estar en tu programa. ¿Cuántas horas tenemos de diferencia? 6 horas. 6 horas. Ah, ya. Claro. Ya. Mauricio, también quiero contar un poco más de tu vida. Nació en 1950, entró a Derecho en la Universidad de Chile a los 16 años. Su madre era dirigente sindical, allendista y militante socialista, por lo que su acercamiento con la izquierda fue de manera natural. No tardó en hacerse militante del MIR. Según él mismo recordó La Tercera en 2016, abro comillas, todos los días llegaba a Pío IX con un póster del Che Guevara o alguna consigna de mayo del 68. Mauricio Rojas salió de Chile a los 23 años, primero rumbo a Mendoza y luego con destino a Suecia. Y fue en ese país donde se produjo su metamorfosis política. Se acercó a las lecturas liberales de clásicos como Adam Smith y ahí cambió su domicilio político. Fue consejero de Sebastián Piñera y amigo del canciller Roberto Ampuero, con quien escribió Diálogo de Conversos. Ha publicado más de una veintena de libros en 7 idiomas, así como un gran número de ensayos especializados. ¿Me equivoqué en algo, Mauricio, o estaba bien? No, está muy bien, muy bien. Ah, ya. Sí, no, sí. Podría leer 3 páginas de biografía, pero bueno, hay que elegir siempre. Sí, más que suficiente, ¿no? Mauricio, usted que está en Suecia, ¿cómo se ve desde Suecia lo que estamos viviendo acá en Chile? ¿Qué opina la gente entendida de allá sobre Chile, sobre la convención, sobre el presidente Boric? La verdad es que no opinan nada. Yo creo que América Latina en general, Chile en particular, no existen en Europa mayormente. Existen a veces a través de un Chávez que hace brutalidades. De repente el país, el diario español, escribe algo sobre Chile porque tiene una atención especial, pero en general no. Hace mucho tiempo América Latina salió, digamos, de la órbita del interés. Ahora, si se enteraran un poquito más, yo creo que estarían bastante aterrados con lo que está pasando en Chile. Yo creo que cualquier persona seria. Bueno, hace poco estuvo el español Fernando Savater comentando la convención constitucional y dijo que siempre ha habido chalados en el mundo. Lo malo es que se pongan a escribir constituciones. Sí. Yo creo que él expresó, digamos, en su esencia lo que está pasando en Chile. Yeah. Una lástima que no sea tema, es como si fuéramos África, digamos, así. Menos que África incluso, en muchos sentidos. ¿Sí? Yeah. Es algo muy lejano, en fin, Yeah. Además que cuando se escuchan este tipo de cosas pintorescas como el gobierno que tenemos hoy día, se lo hace, es como parte del tercer mundo, lo folclórico, de gente con plumas o cosas así. Entonces, a la vez que eso hace que haya una especie de simpatía lejana, bueno, que allá pasan esas cosas que nunca en Europa, por supuesto, se aceptarían ni serían pensables, pero bueno, allá lejos, en el sur, pueden pasar cosas exóticas, entretenidas en cierto sentido para quien quiera entretenerse de esa manera. Es un pensamiento en el fondo bastante racista y despreciativo. Sí, pues mirad, nos vienen menos, digamos.
Pero, Absolutamente. pero para Yo creo que usted, hacemos méritos, ¿ah? Hacemos méritos de vez en cuando para que nos miren menos. O sea, no hay duda que, especialmente el desarrollo político, para no hablar de la criminalidad y todas esas cosas, nos ponen en una categoría bastante poco la amorosa, interesante. Sí, sí, claro. así es, así ¿Y es. qué pasa, Mauricio, cuando yo le nombro la palabra Chile? A mí, Sí. bueno, en mi país, yo tengo dos patrias, digamos, o una patria y una matria, no sé cómo se podrá decir esto, pero ¿Mm? porque yo soy tanto chileno como sueco, o sea, yo he vivido en realidad un poco más de mi vida acá en Suecia, de la vida adulta, pero mis lazos con Chile son muy fuertes y voy habitualmente, he vivido allá durante largos periodos, así que Pero el Chile eh, de hoy, a eso me refería. El Chile hoy día, ¿qué pasa cuando le nombro Chile? Lo que está pasando. Porque me imagino que usted sigue a diario lo que está pasando en Chile. sí, claro. Bueno, yo creo que es ¿Mm? una pena tremenda porque parece que por lo menos una parte del país, que lamentablemente fue respaldada electoralmente, como lo fueron los miembros de la convención, se ha propuesto destruir a Chile. Yo ni siquiera veo un intento revolucionario, sino que veo un intento de destrucción del país. Por ejemplo, la negación de los símbolos patrios, esto de decir que Chile es plurinacional, cosas así, que están dinamitando por dentro lo que es una nación, como es Chile, como ha sido Chile, creando un montón de subnaciones, etcétera, que por supuesto con derechos especiales, legislaciones especiales. Además, proponiendo una cantidad de medidas al nivel económico y político, social, que van a llevar directamente a Chile a su destrucción como un país que tenía alguna posibilidad de llegar al desarrollo. La verdad es que en América Latina todavía Chile hoy día tiene un estándar muy superior al resto de los países, fue admirado por gran cantidad de países bueno, hoy día yo creo que pocos entienden que Chile haya caído en este tipo de despropósitos. Mauricio, ¿y destruir el país para qué? Esa es la cuestión. Una revolución tiene una ¿Mm? idea. ¿Mm? Los viejos partidos marxistas, los viejos partidos comunistas sabían que querían instaurar una economía planificada, una dictadura del proletariado, que tenían ciertas ideas relativamente claras. Yo creo que por más que uno se esfuerce de todo este conjunto de grupos, personas y orientaciones que hay, uno no encuentra un diseño de ese Chile futuro. Lo que sí encuentra es una agresividad tremenda contra lo que Chile ha sido como nación, ¿eh? ¿Mm? Desde su inicio prácticamente, hasta, por supuesto, los últimos años de progreso, los 30 famosos años, o sea, ese fue el mejor Chile de su historia y parece como que fuera el peor Chile de su historia. La verdad es que es difícil comprender este relato. Lamentablemente yo creo que entre mucha gente joven este relato parece haber calado. Eh, Probablemente porque en los colegios ha habido un gran descuido, no gran descuido, sino que un uso ideológico de la historia. Tal vez ha sido un intento o sea, el proceso chileno tiene un nacimiento muy duro, muy violento, con el proceso durante Allende, la dictadura, etc. Y yo creo que para muchos grupos ha habido un intento de negar todo el Chile que salió de ellos. ¿Mm? No Pero, importando que sea bueno o malo todo. claro, pero entonces esta gente que está destruyendo Chile, eh, ¿usted cree que lo está haciendo en forma inconsciente o hay una planificación? O sea, ellos son muy conscientes de lo que están haciendo. O ¿Ya? sea, cada cosa que aprueban en la convención indica una conciencia de querer destruir algo. Entonces, ¿para qué ellos quieren implantar algo? Y ese algo será un gobierno tipo chavista, ¿o no? Una nación. Destruir algo, otra cosa es saber qué se va a poner en vez de eso que tú destruyes. Yo creo que el instinto destructivo que hoy día impera es muy superior y une a gente que a lo mejor, si tú profundizas, no tienen el mismo proyecto político, no saben qué proyecto político, fuera de algunas frases de que sea un país más justo, de todas esas cosas que se dicen, ¿Mm? o menos pobre, como sea, cuando la verdad es que va a ser todo al revés. Sí.
Pero yo creo que aquí hay una discrepancia entre la voluntad de destruir, que es manifiesta, que es evidente, una especie de venganza histórica. Esto parece una cuestión medio de niños enojados con sus padres que quieren, en fin, destruir todo aquello que les dieron. Una revuelta medio generacional, muy irracional además. Y en vez de eso, ¿qué va a ser? ¿Tú dices un futuro chavista, algo así? Puede ser, ¿sí? Probablemente, si para alguna parte pudiera esto conducir, sería hacia este tipo de desarrollo, o sea, un gobierno que termina destruyendo la democracia, que termina destruyendo, bueno, como en Venezuela en realidad. Ahora, para eso hace falta un Chávez, ¿eh? Y está claro que el presidente actual no es Chávez. Ya. Y de cerca. O sea, no habría un caudillo de radical de izquierda que podría comandar esto, por el momento. De peso, además, con aquel peso necesario como para unir todas estas fracciones que están unas contra otras, para impulsar un proceso con cierta coherencia de ese tipo. Porque lo que uno vivía, más allá del espíritu destructivo, es una tremenda incoherencia. La verdad es que el gobierno de Boric no tiene ningún control sobre su gente. Se ve en la convención. O sea, lo que están haciendo en la convención es decididamente apostar por el rechazo. Con las medidas que están tomando, y esto se da cuenta cualquiera, excepto los convencionales, parece, y su grupo extremo, están llevando a que el país diga que no a este mamarracho que va a salir de la convención. Y Boris se ha dado cuenta, y sabe que su proyecto político, todo su gobierno, depende de que no haya un no en el plebiscito. Pero parece no haber forma ni siquiera de controlar el Partido Comunista, es realmente impresionante. Eso le quiero preguntar, Mauricio. Bueno, estamos hablando con Mauricio Rojas, el ministro de la Cultura, escritor y doctor, trabaja en la universidad en Suecia, un extenso currículum. Y bueno, yo le quería preguntar, el PC no quiso, los comunistas no quisieron firmar el acuerdo de paz de noviembre, ¿no es cierto? Ellos se excluyeron. Pero es la fuerza que está dominando a la convención. Usted que conoce de cerca lo que son los comunistas. ¿No es un poco cara de palo? ¿No se debió estipular quienes no firmaron el acuerdo de paz no podrían ir a candidato? ¿Fue ingenuo el presidente Sebastián Piñera y el Congreso al no estipular más reglas para hacer la convención? Lo que pasa es que no había ningún control de ese proceso. O sea, el presidente Piñera perdió completamente el control del proceso cuando realmente le abrió la puerta. Lo que hizo fue delegar una situación que ya estaba fuera de control en el Parlamento, un acuerdo político que fue el que abrió todo el proceso de creación de una nueva constitución. Por lo tanto, algunas reglas se establecieron valiosas, como los dos tercios. Claro, pero lo que han hecho los comunistas es increíble. No, yo no quiero participar de la ronda, pero cuando es la ronda, se toman la ronda. Bueno, pero es que eso dependió de la gente. O sea, mira, uno puede echarle la culpa a los comunistas o a la lista del pueblo, pero hay cientos de miles de votantes y esto va a ser recordado como uno de los casos más increíbles de irresponsabilidad política de los ciudadanos que eligieron estas personas que están hoy día legislando las ideas más estrafalarias que se pueden imaginar. Realmente esto es así. Ahora, los comunistas, sí, los comunistas, pero no te olvides que ese conjunto de fuerzas extremistas es muy variado. Ahí hay gente que no tiene nada que ver con los comunistas, que son mucho más extremos en muchos aspectos. Hay una trotskista, por ejemplo, los trotskistas son los enemigos de siempre de los comunistas, etc. Por lo tanto, no sé, mira, si se tratara solamente del Partido Comunista, sería muy complejo para Boris, como es tratar al Partido Comunista, especialmente a Jadwe y su gente, que están en una clara insurrección contra el gobierno. O sea, es realmente impresionante. Porque después de todo, el Partido Comunista siempre era muy disciplinado. Bajo el gobierno de Allende actuaron con mucha disciplina, muy leales al gobierno. Hoy día todo lo contrario, hoy día es una majamama donde prácticamente se lanzan en ideas que van, por ejemplo, el quinto retiro. Están a punto de decir que sí al punto del quinto retiro, o las cosas son impresionantes. O sea, aquí, Mauricio, hay responsabilidad de todo, de tanto de la ciudadanía, tanto del Parlamento y tanto del expresidente Piñera. ¿Cómo va a ser recordado el expresidente Piñera? Porque
él junto al Congreso nos llevó a esto, digamos, fue una salida institucional, pero a la larga nos fue alargar la agonía de que esto va a terminar mal en algún minuto, por no querer Bueno, que terminara mal en el gobierno de él, digamos. no. Lo que pasa es que hay una situación de violencia ¿Mm? que sorprendió a todos, absolutamente fuera de control. El día 12 de noviembre es un día clave, que cuando el presidente dice, bueno, delego en buenas cuentas la resolución del tema al Parlamento, a los partidos políticos, porque la situación era simplemente de una violencia absolutamente fuera de control. Y yo creo que ese es el punto clave. O sea, algún día se escribirán libros de historia sobre el 12 de noviembre. ¿Qué pasó allí? Esas horas dramáticas donde estaba el presidente con 2 o 3 de sus asesores tratando de resolver qué hacía, frente a una violencia que era de tal magnitud que la única respuesta posible era volver al estado de emergencia, indudablemente. Ahora, ¿qué significaba sacar los militares a la calle? Ese es un tema, cuando poco antes habían salido 2 millones de personas a manifestarse. O sea, Chile estaba metido en un lío que ni Piñera ni nadie en ese momento podía resolver de buena manera. Pero Y en usted, ese lío nos metimos, digamos, con la participación de las personas, tal como después elegimos a las personas que hoy día están haciendo la nueva Constitución. pero usted ha dicho que el presidente Piñera será recordado como el presidente que le abrió la puerta a un proceso que probablemente devuelva a Chile al subdesarrollo, o peor aún, al caos. Sí, así es. O sea, cuando la historia se haga van a decir, mira, este presidente, ¿no?, se abrieron las puertas de este proceso. Ahora, eso no quiere decir que uno no entienda lo que ocurrió en ese momento, o ni siquiera que uno condene lo que pasó en ese momento, porque habría que haber estado el 12 de noviembre en la Moneda decidiendo cómo se manejaba una situación de violencia extraordinaria. Íbamos a ir hacia una mortandad de gente, íbamos a tener cientos de muertos en la calle, que hubiese sido probablemente la alternativa si se sacaban los militares. Cuando la gente estaba por salir a las calles, sin duda que al día siguiente tendríamos 1 millón de personas en las calles. Esa fue la situación. Será recordado el presidente de esa manera, sin duda, porque en la práctica, de hecho, es así. Pero yo espero también que sea recordado por ese hecho de violencia extraordinaria. O sea, lo que está pasando es el hijo de la violencia, ¿no?, que se desató en Chile de una forma que todavía yo creo que no hemos comprendido bien. Mauricio, me están diciendo que tenemos que ir a la primera pausa. Estamos conversando con Mauricio Rojas y antes quiero contarles que GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara, conversando con Mauricio Rojas desde Suecia. Les habla Rosario Moreno, periodista. Bueno, Mauricio, en las últimas semanas ha habido un aumento en la encuesta de la opción rechazo para el plebiscito de salida de la convención. ¿Qué pasa si se rechaza el borrador de una nueva constitución? ¿Habría otro estallido? ¿Qué pasaría con el gobierno de Boric? ¿Qué piensa usted como historiador, como académico, como escritor? Es difícil de hacer un pronóstico, pero yo creo que políticamente el gobierno de Boric estaría terminado. Entre otras cosas porque el gobierno tiene que jugarse por la nueva constitución, lo han dicho que dependen de la nueva constitución. Puede que hagan un intento de desmarcarse un poco, pero ni siquiera eso creo que sea posible a esta altura. Por lo tanto, la batalla de la nueva constitución va a ser la batalla decisiva de este nuevo gobierno. Y usted dice se acabaría en la práctica, así llamar a elecciones, que hubiera revuelta, un golpe de Estado, revolución no pacífica, no sé. Nadie sabe.
Nadie sabe, pero el gobierno estaría políticamente terminado. O sea, no tendría ninguna capacidad de desarrollar una actividad. Tal como el gobierno de Sebastián Piñera prácticamente termina el 12 de noviembre, Claro. cuando no es capaz de manejar la situación de violencia. En este caso también tendríamos, puede que el gobierno siga después, seguramente con grandes conflictos internos que ya se están manifestando y divisiones. No sabemos cómo el presidente Boris va a evolucionar en todo esto. Porque uno ve que es una persona joven que está en evolución, en formación. Uno ve que está, los españoles dicen, le falta una cocción, en el sentido político, digamos. O sea, mismo lo decía un poco antes de las elecciones, yo no estoy todavía preparado, etcétera. Se ha manifestado evidentemente que no lo estaba, tampoco lo está el equipo que lo rodea, o sea, las cosas que pasan con la ministra del Interior, cosas así, en fin, Sí, son bien patéticas. lamentable. Así que nadie sabe lo que pasaría, pero lo que sí se sabe es que políticamente ese gobierno habría fracasado Pero no rotundamente. descarta que podría pasar cualquier escenario, digamos, si gana el Es, rechazo. es que no puedo descartar cosas que son Ya. tan... Lo importante va a ser la economía. ¿Mm? Por supuesto, si esto se conjuga con un deterioro económico importante que se pronostica. También la posición del ministro de Hacienda es importante, es el hombre que sostiene casi de un clavo ardiente al gobierno, para que no se produzca una estampida, digamos, de capitales y, en fin, de desconfianza. Por lo tanto, hay muchos factores totalmente... no sabemos lo que va a hacer el Partido Comunista en ese caso. Todo apunta a que el Partido Comunista va a orientarse, se está orientando hacia una conducta mucho más insurreccional, o sea, de movilización de la calle, de uso de la violencia, cosa que ha venido haciendo el último tiempo. Si bien parece que hay grandes contradicciones internas, y eso es muy interesante. O sea, es la vocera del gobierno hoy día, o Carol Cariola, y lo que es Jado, por ejemplo, se ve que hay... Podría terminar quebrado el Partido Comunista, ¿no? Creo que el Partido Comunista está quebrado. Está quebrado. Sí, pero claro, o sea, cuando Jadwe sale y hace las cosas que hace, dice las Ya. cosas que dice, teniendo ministros en el gobierno, Cosa que no había indica pasado nunca antes en eso la no historia había de pasado Chile. nunca antes, es muy interesante. Mm. Jadwe aspira, evidentemente, a ser el Chávez chileno. Él tiene metido esto de que él va a ser el hombre de la revolución comunista, chavista en Chile. Él parece decidido a no renunciar a ese rol potencial que él cree que puede jugar. ¿Y Por lo usted lo ve tanto, que tiene el peso para hacer una revolución como no, Chávez? Tampoco. no, Ya. no. Mira, las situaciones revolucionarias son momentos muy especiales. Y yo creo que con una derrota en el plebiscito de parte del gobierno, la ola va a ir para el otro lado. Mm. Va a ir para el lado de restaurar lo chileno, la chilenidad, el acuerdo, el progreso, el crecimiento. Por lo tanto, aquella ola en la cual Jadwe y otros, como el gobierno actual, digamos, se montaron, esa ola ya no va a estar presente. Yo creo que ya no está presente. Yo creo que hoy día hay una compacta mayoría de chilenos, en realidad, que no está por seguir con esta deriva revolucionaria, de la que es parte el gobierno actual. Es una contradicción muy grande que tiene. Sí. Y Oiga, donde, cuando usted renunció a ser ministro de la Cultura por el bullying, porque fue bullying, como azotarse en la plaza, digamos, usted dijo que lo habían demonizado y deshumanizado. así es, La Convención Constitucional, ¿podríamos decir que ha demonizado y deshumanizado a Chile? oye, yo creo que lo que definitivamente ha hecho es negar a Chile como historia, como país. Tal vez se podría usar los conceptos que tú usas, tendría que pensarlo un poquito, pero indudablemente que Chile, como historia, como simbología, etcétera, es un objeto de odio de una gran cantidad de los convencionales. Un Lo cual es enemigo. enemigo. Y por eso que se ha producido este indigenismo que es realmente insólito. ¿Ah? Donde una cantidad de representantes de muy poca gente que los votó parece estar conduciendo la transformación del país.
esto de plurinacional, todas estas cosas, dos justicias paralelas. Y esto, ¿por qué lo apoya gente que en realidad no tiene nada que ver con esto? ¿No? Y es por la voluntad de destruir. Yeah. Y ahí se encuentra una justificación. Bueno, vamos a aprobar, digamos, una especie de reivindicación histórica del pueblo mapuche. ¿Queremos volver como al estado de la naturaleza de Thomas Hobbes? ¿Una cosa así? No. A la de Rousseau querrán volver. La de Rousseau, ya. Ya, pero eso no existe, digamos. Bueno, yo revisé varias entrevistas suyas y cuando se refiere al gobierno de la Unidad Popular, se parece bastante a lo que está ocurriendo hoy día. ¿Cree que son momentos comparables, similares, y no hemos aprendido nada del pasado? Especialmente la izquierda radical, que nunca pidió perdón, digamos, por todo lo que ocurrió. Claro, mira, yo escribí algo sobre un paralelo, hay varios paralelos en realidad, diciendo de que Boris va a tener el problema que tuvo Allende con los extremistas. Allende nunca tuvo control de esa coalición, especialmente el Partido Socialista, dominado por Altamirano y por gente realmente demencial políticamente, el MIR y en fin, una serie de grupos. Y es lo mismo que le está pasando a Boris. A su izquierda existe una cantidad ahora con el Partido Comunista, que en ese tiempo era por lo menos un elemento de razonabilidad. Por lo tanto, ahí hay un similar. Ahora, ¿hasta dónde podría deteriorarse la economía? ¿Podría introducir otro elemento de ese tipo? Pero no sé si uno puede llevar más allá ese tipo de paralelo. Por supuesto que existe hoy día en Chile una validación de la violencia, validación que viene fundamentalmente de la izquierda, de la violencia como medio de acción política, que en muchos aspectos nos recuerda lo que fue el tiempo pre-Allende o de Allende. Hay que recordar que el Partido Socialista declaró que la única forma de crear el socialismo era a través del enfrentamiento violento, o sea, descartó las vías parlamentarias, etc. Hay muchas cosas. Pero, sin embargo, en ese tiempo nunca existió una violencia tan destructiva, tan nihilista, como la que se manifiesta en Chile desde el 18 de octubre. Esto de destruir las cosas públicas, de dar rienda suelta a una especie de instinto de destrucción, instinto de muerte, diría Freud. Eso no lo vemos en ese tiempo. En ese tiempo, claro, estaban los comunistas, los socialistas, los sindicatos, ideas sobre qué hacer con Chile, en fin, todo el proyecto comunista. Pero hoy día lo que ha imperado mucho es la violencia destructiva, la destructividad, más que el proyecto positivo. Claro. En una charla que usted dio en la Fundación para el Progreso, se refirió a que la izquierda no ha hecho un mea culpa y que en los años 70 se creían dioses y jugaban con los seres humanos. ¿La convención está un poco en lo mismo? ¿Se creen dioses y están jugando un poco con todos nosotros? Absolutamente. O sea, parece un conjunto de personas enajenadas, en el sentido de que parece que han perdido contacto con el mundo circundante. O sea, se han tomado en serio esto de que ellos pueden inventar el país de nuevo. Que en sí es un delirio, es delirante cuando uno empieza a pensar de esa manera. Este es el viejo sueño de la izquierda revolucionaria, lógicamente, refundarlo todo, destruir lo antiguo, crear algo totalmente nuevo. Ahora, en la convención, indudablemente, cuando aprueban las cosas que aprueban, con total desprecio de lo que la mayoría de los chilenos puede aceptar o querer, están manifestando que viven en una situación mental extraordinariamente alienada. Y eso es muy lamentable, es lo que le está diciendo Boris después de todo. Oye, pero aterricen un poquito, vuelvan al mundo, porque si no vamos a perder catastróficamente, y probablemente esa gente no tiene vuelta atrás. Han vivido sus vidas, todo su mundo de ideas, tiene ese carácter extremo, refundacional y odioso de querer destruir. Eso no lo van a cambiar fácilmente. Yo creo que Boris va a tener grandes problemas frente a gente que le está saboteando su plan estratégico. Su plan estratégico es que el país funcione ahora, ojalá distribuir un poco de plata, que la economía no caiga, ganar el plebiscito, pero no con ideas locas, lógicamente, y ahí afirmar su poder. O sea...
A ver, más allá de la convención, estamos viendo una crisis del Estado de Derecho también, ¿ah? Con todo lo que está ocurriendo. No sé si estás de acuerdo con eso. Hace mucho tiempo que Ya. estamos en una crisis tremenda del Estado de Entonces Derecho. estamos matando la democracia representativa en Chile, porque usted en una entrevista en Radio, es Radio de España, dijo que el 11 de septiembre del 73 la democracia ya estaba muerta, que había muerto antes, y que la degradación de la democracia es un trabajo que hacen de a poco. ¿En qué etapa estaríamos hoy día? Es difícil decirlo en realidad, eso los historiadores lo ven después con más claridad, pero lo que es claro de esa experiencia histórica chilena es que el derrumbe final de la democracia tiene un largo proceso de destrucción de, sobre todo una cosa, el sentido de comunidad, de que compartimos algo, de que algo nos une y que debemos respetarnos por eso, aunque tengamos grandes divergencias. Eso fue reemplazado por la violencia primero de las palabras, de los gestos y después la violencia física, y en ese proceso hemos avanzado muchísimo en el Chile actual, indudablemente. Eso lo ve cualquiera. Por lo tanto, ahí, porque hay que entender que la democracia no existe sin civilidad, sin respeto. Y si algo falta hoy día en Chile es ese respeto, esa civilidad, que es parte de una comunidad que funciona, que se siente comunidad. Todo el proyecto de la convención es destruir la idea de que Chile es una comunidad. Aquí son muchos pueblos, muchas naciones, muchos sistemas jurídicos, o sea, todo lo que nos une parece ser rebajado tremendamente. Pero ¿a dónde va a llegar esto y cómo va a llegar? Es difícil decirlo. Ya. El convencional constituyente Renato Garín, que estuvo aquí la semana pasada, dijo que estamos viviendo una revolución. ¿Usted comparte que estamos viviendo una revolución? Bueno, es lo que dice también Tomás Moschati. ¿Mm? Sus crónicas siempre dicen estamos en un proceso revolucionario. Sí, eso es lo que está planteado. O sea, cuando estamos viviendo un proceso que cuestiona todo el orden establecido, estamos viviendo un proceso revolucionario, sin duda. Ahora, los procesos revolucionarios son cosas complicadas, no son cosas simples. Entre otras cosas, acostumbran entre los que caen en ese proceso son los que lo han dirigido inicialmente. Si esto siguiera por esa pendiente extremista, cosa que yo no creo ya, yo creo que ya revertimos la ola en Chile, vamos hacia el otro lado. Pero si siguiera la vertiente extremista, uno de los primeros que caería sería Boris. Porque para los extremistas de verdad y para los comunistas, Boris es un amarillo, conciliador, medio traidor, que ha hecho cosas que no se le... Firmar el acuerdo, por ejemplo, fue un acto de traición supremo. Para mucha gente, Boris mató la tendencia insurreccional que había en los hechos de octubre. Pero yo no creo que Chile vaya a seguir por la deriva revolucionaria. Yo creo que ahora entramos en la deriva de tratar de restablecer algo, salvar los muebles, digamos, de este incendio tan tremendo en que estaba metido Chile. Ahora, esto le va a costar enormemente a Chile, salga como salga, o sea, la posibilidad de llegar a ser un país desarrollado, cosas así. Entonces, Mauricio, entonces si lo ven como un traidor, los comunistas, Boric, ¿por qué están en el gobierno? ¿Por qué Boric no se ha dado cuenta? No, más que los comunistas son los extremistas. Ah, Si más allá del Partido Comunista hay una cantidad de grupos y de gente, fuera de los narcos y todo, en fin, gente ya que simplemente está fuera de la política. Esos son los que tiraron, qué sé yo, ahí como cuando Boris fue allá a la plaza Baquedano y salió todo mojado, y en fin, los que le pegaron cuando fue a la cárcel, esas cosas, o sea, los que le gritan cuando pueden, ¿no? Que es buena cuenta un traidor. Entonces, toda esa gente está allí. El Partido Comunista tiene una posición donde trata de balancearse entre el apoyo al gobierno actual y no perder el oído de todos estos grupos extremistas que ellos quieren liderar. Esa ha sido su constante contradicción ya hace bastante tiempo. Y yo creo que ellos van a ir evaluando la situación. Yo no descarto que el Partido Comunista rompa con el gobierno en ciertas circunstancias, porque ellos apuestan mucho más por su futuro político como partido revolucionario hoy día que por un gobierno de Boris. Después de todo, el gobierno de Boris es una cuestión. O sea, no sería extraño que en algún minuto el PC saliera del gobierno actual.
no, en absoluto. O sea, el tipo de conflictos que ya hemos visto, ¿Mm? ni siquiera ha pasado un mes o algo así, son realmente impresionantes. Que se toleren las cosas que hace Jadwe, las cosas que dice, o que estén pensando sobre el quinto retiro, son desafíos abiertos al gobierno. Me parece claro de que el Partido Comunista no va a hipotecar su futuro político por este gobierno. Perfecto. Van a tratar de salvar, digamos, su reputación hoy día del partido que quiere liderar la revolución chilena. Ahora, Boris, ¿qué va a hacer con todo esto? Y en todo esto es un gran enigma. Es una persona seguramente que está, no sé, bajo una presión tremenda hoy día. Asumir responsabilidades, tal como muchos de sus ministros, que yo creo que les queda muy grande. Y se ve Sí, les queda grande el poncho. Lamentablemente, no es nada de bueno, especialmente un sistema tan presidencialista como es el chileno. Cuando el de arriba, digamos, empieza a ser considerado por la gente como un incapaz, un imberbe, yo creo que es muy grave porque eso lleva al desgobierno total, al descontrol total. Bueno, estamos conversando con Mauricio Rojas y nos vamos a una pausa, pero antes quiero decirles que Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara con Mauricio Rojas. Mauricio, Twitter y las redes sociales han jugado un rol relevante en esta deconstrucción que se ha visto en la Convención Constitucional. Sí, claro que juega un rol muy relevante y a la vez muy enajenante, porque después de todo lo que se dice en Twitter, es una opinión minoritaria de grupúsculos autorreferentes habitualmente, y cuando uno vive dentro de esos grupúsculos, de esos círculos, digamos, cree que todo el mundo, porque 500 te retuitean, que todos piensan así, etcétera, etcétera. Claro. Yo creo que es una desconexión fabulosa. Falsea la realidad. Es que la realidad es totalmente distinta. Y esta realidad virtual, esta pseudo-realidad, puede ser muy problemática, porque muchas de estas personas que hoy día están decidiendo el futuro de Chile viven mucho en este mundo. Claro. Yo creo que no hay peor peligro para un político que la enajenación dentro de un grupo de personas donde todos refuerzan lo que piensan y se controlan mutuamente, además. No vayas a saltarte una coma del credo que tenemos, etcétera, etcétera. Creo que todo eso influencia mucho y es una de las razones, seguramente, que ha llevado a la convención a distanciarse cada vez más del sentido común y de la mayoría de la gente. Claro. Muy rápido ha ido el proceso. Mauricio, supongamos que lo llaman de urgencia a formar una comisión, ser miembro de una comisión, para buscar una salida a toda esta problemática de lo que se está viendo en la Convención Constitucional. ¿Qué propondría usted? O sea, lo más razonable sería que se autodisolviera la convención, dijera no representamos ni de cerca la gran mayoría de los chilenos, una constitución debe ser efectivamente un punto de reunión, esa famosa casa de todos, donde la mayoría se siente relativamente cómoda. Y no la casa de unos cuantos extremistas que dejan a todos afuera. Yo creo que eso sería, lógicamente, lo más recomendable. Y llamar a un nuevo proceso, tal vez dentro del mismo Parlamento, no sé, habría que pensar, ahí pueden haber distintas alternativas. Pero lo que es absolutamente imposible es que una minoría de extremistas trate de inventar un país para una mayoría que no está ni ahí con lo que están haciendo. O sea, si la mayoría se informara más todavía de las cosas que se dicen, de las cosas que se escriben en esa convención, el rechazo sería mucho más grande todavía. Y creo especialmente que el ataque a Chile, como idea, como historia, etcétera, debe ser una de las cosas más graves que se están haciendo y que lógicamente que alienan a mucha gente. Sin embargo, tal vez finalmente algunas cosas económicas van a ser importantes.
la inseguridad respecto del derecho a propiedad, la inseguridad respecto de los fondos de pensiones. No es lo único, pero es parte importante. Mauricio, pero, a ver, siendo realista, es muy difícil que ellos se autodestruyan, digamos. ¿Ah? Claro. Entonces, en esta comisión que usted estaría, habría que poner cosas más realistas, digamos. ¿Qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, la tercera vía que ha propuesto Amarillos por Chile. ¿Usted cree que eso podría ser posible o se le ocurre otro camino? Yo creo que es muy buena la idea de que la gente entienda que al votar rechazo, ¿no?, se abre un proceso de cambio constitucional, legal, ¿no?, que va a ser ordenado, que va a ser responsable, etc. Creo que la alternativa que se va a plantear así, constitución de Pinochet contra el mamarracho que surge aquí, no es ni realista, porque es la constitución de Lagos, no de Pinochet. Y no da una alternativa, por lo tanto, mucha gente que va a estar entre cambiar o no cambiar. Esa es una muy mala opción. Yo creo que el cambio alocado debe tener como alternativa el cambio razonable. O sea, intervenir, o sea, poner una tercera alternativa en el voto, por ejemplo. No. Yo creo que eso no va a ser posible ya, como está. Sino que simplemente el compromiso político de decir, si gana el rechazo, se abre este proceso. ¿Y eso lo tiene que decir quién? ¿El presidente Boric? ¿Quién tendría que hacer eso? No, el presidente Boric no va a hacer eso porque... Los partidos políticos. Es un suicidio político porque lo abandonan inmediatamente los comunistas y otros. Sino que los partidos políticos, movimientos, los amarillos, los verdes, todo lo que quieran un Chile que funcione, digamos. Yo creo que es muy importante que la gente entienda de que hay una alternativa. Incluso podrían aparecer iniciativas parlamentarias ya ahora. Debería ser el Parlamento donde se haga la Constitución, ¿o no? Es muy probable que sea uno de los buenos caminos, porque siempre tenemos el problema de que este tipo de elecciones, como ya vimos, para la convención, nos pueden dar mayorías muy extrañas, que es lo que se ve ahora. Ahora, más extraña que la que hemos tenido, yo no creo que sea posible, ¿no? O sea, la verdad es que yo estoy muy sorprendido de que la gente no tenía idea por qué votó, ni por quién votó. Votaron contra de. Porque querían un cambio, querían caras nuevas, todo. Y mira lo que salió de las caras. Era algo más romántico, yo creo, como que se imaginaron el paraíso de Adán y Eva, no sé. Ni siquiera eso. Yo creo que la gente tenía la idea, tenemos que cambiar. Entonces lo que hay que cambiar, por ello estamos, y la derecha, etcétera, que no quiere cambiar, entonces fue castigada políticamente. Ahora la derecha se recuperó notablemente y muy rápidamente, ya en la elección presidencial. El hecho de que Kast sacara, no sé, 44, 45, fue realmente extraordinario. Y la elección del Parlamento mismo es un empate en buenas cuentas. Cuando mejor ha tenido, digamos. Claro, sí. Lo que indica además lo alienada que es esa convención respecto de la realidad política del país. Ellos que quieren a veces decir que hay la posibilidad de cuestionar la gente que ha sido elegida, estos plebiscitos revocatorios, etcétera, debieran plantearse lo mismo ahora. Hagamos un plebiscito para que nos revoquen a nosotros, porque está claramente que no tiene nada que ver con la mayoría del país, que afortunadamente se está orientando, yo creo que hacia lo razonable, hacia el sentido común. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lamentablemente el plebiscito mismo va a ser un enfrentamiento tremendo. Y eso es lo que tenía que evitarse. ¿Sí? Si una buena constitución no surge de la mitad contra la mitad. O sea, en muchos sentidos ya hemos perdido, sea cual sea el resultado. Ahora, ojalá que sea un amplio rechazo, y ojalá que sea un rechazo con un compromiso político serio de abrir un camino de cambio de las cosas que habría que cambiar. Y si ganara el rechazo, ¿usted cree que la izquierda radical aceptaría el resultado? De ninguna manera. O sea, saldrían a la calle de nuevo, volveríamos a tener el 18 de octubre. No sé si el 18 de octubre o algo peor o algo no tan malo, pero los tendríamos sin duda, porque ellos nunca han aceptado la democracia.
como criterio. Ellos hablan de mayorías sociales, de cosas distintas a las mayorías electorales. Y ellos se sienten los representantes de mayorías sociales, en fin, de un montón de cosas que es difícil de entender, pero que no tienen nada que ver con lo que es una simple mayoría electoral donde cada uno vota y es un voto, digamos. Por lo tanto, ellos no van a reconocer esto, van a encontrar 1001 argumentos para decir que se manipuló, o lo que sea, digamos, eso no es nada. Y va a venir la violencia. Y va a ser uno de los hechos más complejos para el gobierno de Boris, porque se ve que no puede controlar la violencia hoy día. Eso está clarísimo. Se ve además que los sectores violentos no están por darle al gobierno el crédito de un momento de tregua, por lo menos. Todo lo contrario. Y está pasando una cosa que es muy propia de estos gobiernos que hablan de revolución o de cambio total, que los sectores más a la izquierda se aprovechan de eso. Y dicen, no nos van a venir a reprimir nuestro propio gobierno. Por lo tanto, esto pasó bajo Allende. Vamos a tomarnos cualquier fábrica y fabriquita, cualquier fundo, cualquier fundito, lo que sea, porque el gobierno popular no va a venir a reprimirnos. Y así terminó absolutamente desbordada la situación y con una mayoría en contra. Sí, Allende nunca tuvo la mayoría, pero terminó con una clara mayoría en contra, justamente por este desbandamiento de sus propios seguidores. Y yo creo que ese va a ser uno de los problemas claves del gobierno de Boris. Ya se está viendo eso. Creo que, claro, con una derrota en el plebiscito sería todavía peor, o sea, porque la gente extremista diría, vamos a quemar, vamos a la calle, porque lo que conseguimos quemando y destruyendo, lo volveremos a conseguir quemando y destruyendo. Y veremos qué hace este gobierno, qué número de zapatos tiene realmente, parece que no es muy grande, como para enfrentar este tipo de cosas. Mauricio, me ocurre mucho que uno está en la calle con el ciudadano común y corriente y no entiende nada de lo que se está haciendo en la convención, además que van de la comisión, vuelven al pleno, que no sé qué, que puede ir, o sea, es enredado seguirlo, no es fácil. Pero también, no sé, yo al menos veo que hay cierta desidia de parte de la gente que no, no ha cumplido su deber como ciudadano y piensan más como individuo, digamos. Usted que tiene experiencia y ha vivido el comunismo y todo eso, ¿qué llamado haría al ciudadano común y corriente chileno para ayudar a salvar el país, para que la convención gane el rechazo y se llame a una nueva forma de hacer una constitución? ¿Qué tiene que hacer? Porque la gente dice, bueno, pero yo no puedo hacer nada. Bueno, esa misma persona tiene que preguntarse cómo votó para la elección de los convencionales. Hizo su pega mirando quiénes eran las personas y qué querían las personas. Porque después de todo, es fácil echarle la culpa a los que están sentados allí, que son un grupo bastante alienado y extraño, pero en el fondo la culpa fue de quienes los eligieron y que les dieron una tremenda mayoría. Si hoy día en la convención, los 2/3 lo tienen los extremistas prácticamente. Es algo realmente fuera de serie esto. Yo creo que, y espero, que los ciudadanos entiendan el peligro que significa todo esto. O sea, el peligro de su propia irresponsabilidad. Y creo que cuando se plantee derechamente que está en juego Chile, porque eso es lo que está en juego, la propuesta constitucional que está saliendo es la destrucción de Chile, la creación de un caos de instituciones, caos paralelos, pueblos, naciones, etc. Creo que eso va a ser muy importante. Y creo que va a ser también importante la economía. La economía, digamos, también lo propio, derecho de propiedad, por ejemplo, el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, creo que va a ser muy, muy importante. Pero el llamado al ciudadano es que su voto tiene consecuencias. Lo que está pasando hoy día es consecuencia de un voto, no de otra cosa. Y si elegimos personas como estas para que nos dirijan como presidente, como lo que sea, o como convencionales, bueno, habrá que pagar las consecuencias. Y las consecuencias son pobreza. Las consecuencias son conflicto. La consecuencia es la destrucción lenta de la democracia, en buenas cuentas, porque se crea un clima de enfrentamiento, que
donde se rompe la civilidad, el sentido de comunidad, todo eso. Yo creo que el ciudadano tiene ahora que ponerse las pilas. Yo creo que ya se las puso en parte con la elección parlamentaria, pero hay que ponerse mucho más las pilas. Ojalá que el rechazo sea un 70%, ojalá que sea abrumador, pero para eso hay que dar también una alternativa política. Claro. No hay que dejar cerrada la cuestión como rechazo o constitución, la de siempre. Hay que entrar a plantear, no, vamos por este camino. Creo que eso es importante para mucha gente, creo que facilitaría mucho el voto de muchas personas que cuentan que esto es una locura lo que se está haciendo, pero que tampoco están de acuerdo por oponerse a todo, que sería decir que nada cambia. Así que es un momento bastante sensible. Sí, bueno, estamos llegando ya al final del programa, se pasó volando. Estamos con Mauricio Rojas desde Suecia y bueno, no sé si quiere decir algo finalmente a los chilenos o nos vamos, no sé. Ahí tiene el micrófono. Que piensen en lo que dijo Sabater. Chalados han habido en todo el mundo siempre, pero que escriban constituciones, esa es una locura. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Nos despedimos de otro programa de La Otra Cara y nos vemos el próximo domingo aquí en Radio Agricultura. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Producción Doris Mora.